Hola, bienvenidos de nuevo. Continuamos con la actividad número 7 del objetivo de divisibilidad. Ya hemos estado trabajando entonces con lo que son múltiplos y divisores. Vamos a trabajar con este problema para entender mejor los conceptos e ideas que veremos a continuación. Este problema se llama problema de los casilleros y dice así. Un día en la escuela, los 100 estudiantes del tercer semestre se encontraban muy aburridos. Era la hora del almuerzo, pero como estaba lloviendo no podían salir a jugar, así que alguien pensó en un juego usando sus casilleros, que estaban todos numerados del 1 al 100. Y el juego consistió en lo siguiente: el primer estudiante pasó y abrió todos los casilleros menos el suyo, que era el casillero número 1. El segundo estudiante pasó y cerró todos los casilleros múltiplos de 2 menos el suyo, que es el casillero 2. El tercer estudiante pasó a cerrar todos los casilleros que eran múltiplos de 3 menos el suyo, y así sucesivamente hasta que pasaron los 100 estudiantes. La pregunta es, ¿qué casilleros quedaron abiertos? Para poder entender qué fue lo que pasó, podemos usar la siguiente tabla. Como ven, tengo todos los números del 1 hasta el 100, que representan entonces los casilleros, y puedo ir marcando con una raya los casilleros que quedan cerrados. Entonces acuérdense que el primer estudiante pasó y abrió todos los casilleros menos el de él, por eso todos los casilleros no tienen raya, excepto el 1 que sí tiene raya porque es el que quedó cerrado. Ahora, el segundo estudiante pasó y cerró todos los casilleros que eran múltiplos de 2 menos el 2, es decir, acuérdense que todos estaban abiertos. Entonces el segundo estudiante los fue cerrando, pero el 2 no lo cerró, entonces el 2 quedó abierto. El 3 no lo movió porque no es múltiplo de 2. El 4 sí lo cierra. El 6 sí lo cierra. El 8 lo cierra. El 10 lo cierra. Y así va cerrando todos los casilleros que son múltiplos de 2. Como ven, son precisamente todas estas columnas. Toda esta columna queda cerrada. La columna que está abajo del 4, la que está abajo del 6, la que está abajo del 8 y la que está abajo del 10, porque todos esos son los múltiplos de 2. ¿No? Es decir, el segundo estudiante pues cerró la mitad de los casilleros. Ahora, el tercer estudiante hizo lo mismo, fue cerrando los casilleros, pero ahora los casilleros que eran múltiplos de 3 menos el 3, es decir, el 3 lo deja abierto. El siguiente casillero que le tocaría cerrar sería el 6, pero como el 6 lo cerró el estudiante 2, ya lo encontró así cerrado, entonces ya no le hizo nada. El siguiente casillero fue el 12, que igual ya lo encontró cerrado, ya no le hizo nada. El siguiente sería el 15, que ese sí estaba abierto, lo cerró. Y así fue, cerrando todos los múltiplos de 3. Pero como pueden ver, varios de los casilleros que le tocaban al estudiante 3 ya estaban cerrados porque eran también múltiplos de 2. Entonces, los casilleros que terminó cerrando el estudiante 3 pues fueron el 21, el 51, el 81, el 33, el 63, el 93, el 15, 45, 75, el 27, 57, 87, el 39, el 69 y el 99, todos que son múltiplos de 3, pero que no eran múltiplos de 2. Ahora piense un poco qué es lo que pasó con el cuarto estudiante. ¿Qué es lo que tendría que cerrar el cuarto estudiante? El cuarto estudiante tendría que cerrar todos los múltiplos de 4. Pero piense cuáles son los múltiplos de 4. Por ejemplo, el primer múltiplo de 4 sería 8. Pero 8 también es múltiplo de 2. ¿Qué otro casillero podría cerrar el estudiante número 4? Por ejemplo, sería el 12. Pero otra vez el 12 es múltiplo de 2. Es decir, el cuarto estudiante ya no cerró nada. ¿Por qué? Pues porque 4 es múltiplo de 2 y cualquier múltiplo de 4 también sería un múltiplo de 2. Y entonces, pues la idea es que usted termine de hacer la tabla, ¿no? Que vea cuáles de los siguientes estudiantes fueron cerrando. Como puede ver, conforme fueron avanzando, fueron cerrando menos y llega un punto en donde ya no pasan estudiantes y ya no cierra nada. Pero el chiste es entender qué pasa con los casilleros que quedan abiertos. Aquí tengo listados cuáles son. Los casilleros que quedan abiertos después de que pasan los 100 estudiantes son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97, ¿no? Y otra vez piense un poco, ¿por qué estos casilleros quedaron abiertos?
Y en efecto, estos quedaron abiertos porque estos números no son múltiplos de ningún otro número. O sea, por ejemplo, 5 solamente es múltiplo del mismo. Cuando multiplico 5 por 1 obtengo 5, pero no hay ningún otro número aparte del 1 que al multiplicarlo que me dé como resultado 5. Entonces, estos números que quedaron así, estos casilleros que quedaron abiertos, son precisamente aquellos números que no son múltiplos más que del 1. O, dicho de otra forma, aquellos que solamente son divisibles por el 1, aunque también podrían ser divisibles por menos 1, lo mismo podrían ser divisibles por sí mismos o por el mismo número pero con signo negativo. Estos números tienen un nombre, se conocen como números primos. Entonces tenemos la siguiente definición. Decimos que un entero P es primo si tiene exactamente 4 divisores. Los divisores que tiene pues son precisamente el 1, el menos 1, el número P y el número menos P. Esta forma de encontrar a estos números que hemos llamado números primos se le conoce usualmente en la literatura como criba de Eratóstenes. Este fue un método que creó un griego que se llamaba así, Eratóstenes, para encontrar esta lista de números que se llaman números primos. En general, se denota con pi mayúscula el conjunto de números primos. Y fíjense que además de encontrar estos números primos, hay otra propiedad interesante que sale de esa tabla que vimos, porque los números que quedaron tachados salieron, o más bien los obtuvimos porque eran múltiplo de alguien más, ¿no? Pero de alguien más quiere decir que era múltiplo precisamente de estos números, que son los que llamamos números primos, es decir, cualquier otro número que fue tachado era el resultado de multiplicar números de estos, que son los números primos. Entonces se tiene el siguiente teorema, que se conoce como teorema fundamental de la aritmética, que dice entonces que todo número entero se puede expresar de forma única, obviamente salvo el orden de los factores, como un producto de números primos. Y a esta forma de expresar a un número se le conoce usualmente como factorización en primos. Muy bien, vamos a ver ahora ejemplos de cómo se encuentra esta factorización en primos. Por ejemplo, vamos a expresar a 100 y a 135 como una factorización en números primos. Ya hemos visto algunos criterios de divisibilidad. Entonces vemos, por ejemplo, que 100 al terminar en 0 es un número que es divisible por 2, y también al terminar en 0 es un número divisible por 5. Entonces, forzosamente, el 2 por 5 está dentro de la factorización de 100, y pues entonces la factorización de primos de 100 empezaría así, como 2 por 5, y luego el número multiplicado que me falta para que me dé 100, que tiene que ser pues el número 10. Y finalmente, pues 10, otra vez, como termina en 0, es divisible por 2 y por 5, y entonces en su factorización en primos está 2 por 5. Entonces la factorización de 100 sería 2 por 5 por 2 por 5. Y aquí acuérdense que usualmente estas operaciones cuando se repiten se usan potencias. Entonces en lugar de escribir 2 por 2 se escribe como 2 al cuadrado. Igual en lugar de escribir 5 por 5 se escribe como 5 al cuadrado. Y entonces esto se escribe como 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces esta forma de representar a 100 como multiplicaciones de potencias de números primos, esta es la que se le llama la factorización en primos del número 100. Entonces 100 se obtiene como 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Ahora vamos a ver qué pasa con 135. Como termina en 5 es un número que es divisible por 5, y entonces 135 va a ser 5 por un número. Buscamos qué número es y vemos que es 27, y entonces 5 por 27 me da 135. Ahora 27, si yo sumo sus dígitos, 7 y 2 dan 9, que es un número divisible entre 3, por lo tanto, todo el número es divisible entre 3, por los criterios de divisibilidad que vimos en la actividad anterior. Y entonces 27 se escribe como 3 por algo, y es fácil ver que pues es 3 por 9. Y entonces la factorización de 135 empezaría así, como 5 por 3 por 9. 9 todavía no es primo, y pues es un número que es divisible por 3, entonces en su factorización tiene que ir 3 por algo, que evidentemente pues es 3, y entonces 135 ya se escribe como 5 por 3 por 3 por 3, y como les decía, en vez de poner 3 por 3 por 3, se pone 3 al cubo, entonces la factorización de 135 se pone como 5 por 3 al cubo. Usualmente les enseñan desde la primaria cómo hacer estas factorizaciones a través de una tabla. Por ejemplo, si quiero encontrar la factorización en primos de 100,
hago una tabla y aquí de este lado, en la segunda columna, voy poniendo los divisores. Por ejemplo, 100 es divisible entre 2 y hago la división. 100 entre 2 me da 50. Luego 50 es divisible entre 5, entonces lo pongo y hago la división. 50 entre 5 me da 10. Luego 10 es otra vez divisible entre 2, entonces me da 10 entre 2 que me da 5 y ya 5 ya es primo. Entonces la factorización en primas pues es 2 por 5 por 2 por 5, que es lo mismo que encontramos hace un rato. Igual 135, como lo escribo como factorización en primas. Como termina en 5 es divisible entre 5, 135 entre 5 me da 27. 27 es divisible entre 3, entonces pongo aquí el 3. 27 entre 3 me da 9. 9 es divisible entre 3, entonces aquí pongo el 3. 9 entre 3 me da 3 y este ya es primo. Entonces la factorización de 135 pues es 5 por 3 por 3 por 3, que pues es la misma que obtuvimos hace un rato. Muy bien, ya nada más para terminar esta actividad, se les queda de tarea encontrar la factorización en números primos de estos números, del número 300, de 2646, de 1575 y de 1800. No olviden que hay que subir las tareas a la plataforma de Classroom.